Bien, vamos a iniciar la clase ya. Entonces, esta es nuestra decimosexta sesión en cálculo avanzado. Voy a empezar con una cosa que siempre me quedó así como la cosquilla, perdón. Tiene que ver con lo de las sucesiones que divergen, ¿no? Entonces voy a poner dos cosas. Una es que, ¿cómo se llama? No me gustó cómo di la demostración. Estuve viendo el video y me di cuenta de que está muy, no está mal, pero tampoco está, o sea, hay detalles. Entonces, lo que hice yo, voy a considerar el teorema 3, que está aquí como el teorema 3. Aquí está este teorema. Entonces, tengo dos sucesiones. La sucesión en el denominador, porque esta va a ser la n, va a estar en el denominador, converge a cero. Y tenemos la sucesión del numerador, y a esa le pedimos que converja a algo diferente de cero, muy importante. Y entonces lo que afirma este resultado es que si el numerador converge a algo diferente de cero, el denominador converge a cero y la sucesión para n suficientemente grande es positiva, entonces el cociente diverge a más infinito. Y si la sucesión, ¿cómo se llama? Mismas hipótesis, el límite del de arriba es diferente de cero, el de abajo es cero, pero el cociente es negativo para n suficientemente grande, entonces la n diverge a menos infinito. Y ese es un teorema que vamos a mostrar. Dije, yo voy a mostrar un caso, y puse el caso en el que dije, es el caso para dos, sí, es el caso en el que el límite cuando n tiende a infinito de las bn's converge a un b que digamos es positivo. Ajá. Bien, entonces, en este caso, ajá, voy a tener primero, eh, voy a tener lo siguiente. Uno, sabemos que existe, ajá, esto de aquí, el hecho de que el límite sea positivo, demostramos que entonces las bn son mayores que cero. De hecho, se puede demostrar, es un ejercicio que está en las tareas de sucesiones, que existe una voy a ponerle aquí n1, natural, por supuesto. Ya no le dije que no iba a poner, es un elemento de los naturales. ¿Se acuerdan que siempre me hace un triángulo ahí? Elemento de los naturales, ¿no? Existe un número natural tal que, ¿cómo se llama? De hecho, aquí lo voy a tener bn, es mayor que b entre 2, ¿no? Para toda n mayor o igual que n1. Tenemos este hecho. Noten que esto ya es mayor que 0 también, ¿no? Porque la b es mayor que 0, b entre 2 es mayor que 0. Muy bien. Además sabemos que existe, la hipótesis es que bn es menor que 0, para el cociente bn entre an es menor que 0 para n es suficientemente grande. ¿Qué significa eso? Que existe una n0, voy a llamarle n0 en los naturales, no, ya no lo voy a poner, es la última vez que lo pongo, tal que bn entre an es menor que 0. Ajá. Para toda n mayor o igual que n0. Muy bien. Aclaro aquí un hecho. El que yo ponga esta condición, n menor que 0, ya implica que an no puede ser 0. ¿Sí está claro? Para n suficientemente grande. Ajá. De tal manera que el cociente, primero, esto quiere decir que el cociente está definido y es un número menor que 0, es un número negativo. Bien, entonces, ¿qué voy a tener? Fíjense, esto de aquí es mayor que 0, ajá. Entonces, y este cociente es menor que 0, pero el numerador es mayor que 0. Entonces, fíjense, si yo tomo n mayor o igual que n0, esto es negativo. Y si además lo tomo n mayor o igual que n1, aquí es n, ¿no? n1, entonces bn es positiva. Entonces tenemos cociente, entonces tenemos bn es positiva y bn para n, si cumplen estas dos cosas, y bn entre an negativa. Estas dos condiciones van a implicar que AN, de hecho AN va a ser negativa, ¿no? De lo contrario, o sea, positivo el numerador, positivo el denominador, entonces el cociente sería positivo. Entonces, como este es positivo y el cociente es negativo, a fuerzas el denominador tiene que ser negativo. De hecho, una de las propiedades de los
¿cómo se llama? Cuando vimos desigualdades, les pedí que mostraran justamente, y lo de fracciones, le dije que mostraran que cosas de este estilo, ¿no? Cuando vimos la regla del producto, o por ahí así más o menos. ¿Cómo se llama? Pero entonces AN tiene que ser negativo. Muy bien. Entonces, tenemos varios hechos. Tenemos aquí, si n es mayor o igual que n1, podemos garantizar esto. Y si n es mayor que n0, tenemos esta de aquí, por lo tanto, esto de aquí lo podemos garantizar si n es mayor o igual que n0 y n también es mayor o igual que n1, ¿no? O sea, para toda n, mayor o igual que el n0 y mayor o igual que el n1, se va a cumplir que la n es negativo. Y además voy a tener que bn le gana a b entre 2, que es una cantidad positiva. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué más sé? Yo sé que la sucesión a n converge a 0. Y eso quiere decir que para cada número positivo que yo dé, no, mayor que 0, existe una n2, voy a ponerle n2, tal que si n mayor o igual que n2, a n en valor absoluto es menor que epsilon. Muy bien, hasta aquí es lo que más o menos yo sé, ¿no? Esta condición viene de la hipótesis de que de que el límite b es mayor que 0, de la sucesión Bn. Bueno, no es hipótesis, del supuesto, ¿no? Del caso, pues, que estamos analizando. Esta condición viene de la hipótesis de que la sucesión Bn entre An es negativa para n suficientemente grande, ¿no? Estas dos solitas me llevan a que las ANs deben de ser menores que 0, o sea, negativas para n suficientemente grande, mayor que n0 y mayor que n1. Muy bien. Y además tenemos que para cada epsilon yo puedo encontrar una n de tal manera que esto ocurra. ¿Qué quiero demostrar? ¿No? Deshacer. ¿Qué quiero demostrar? Ya se trabó esto. ¿Y ahora? Ya no sé qué pasó aquí. Se trabó. Perdón, ¿eh? Sí, otra vez. Ya regresamos, ¿no? A ver, déjame ver. Bien, déjenme irme para acá. Entonces, déjenme aumentar. Ajá. Entonces, a ver. Esto es lo que yo tengo. Esto es aquí, por supuesto. Aquí voy a analizar dos casos. Cuando las BN son positivas y cuando las BN son negativas. No, perdón, dicho, cuando el límite de las BN es positivo o es negativo. La hipótesis dice que la B, el límite de las BN debe ser diferente de 0. ¿Ok? Déjame hacer un poquito más grande porque ni yo veo bien. Ajá, bien. Entonces, regresando a esto. ¿Cómo se llama? Y eso quiere decir que o la B es positiva o la B es negativa. Estoy analizando el caso B es positiva y voy a tratar de demostrar dos mallas. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, lo que estábamos diciendo. Si n es suficiente, para n mayor o igual que n1, voy a tener esta condición. Para n mayor o igual que n0, voy a tener esta condición de que la razón entre bn y ya n es menor que 0. Y si yo tomo n mayor o igual que n0 y que n1, te vamos a tener esto, y esto me va a obligar a que la sucesión de las A's, las AN, sea negativa para n suficientemente grande. Muy bien. Ahora, ¿qué más sabemos? Que existe otra, o sea, para cualquier número positivo yo puedo encontrar una n, de tal manera que esto que está aquí se cumple. Bien, entonces déjenme seguir de este lado. Y voy a ponerlo así. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que Bn entre a n se va a menos infinito, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que mostrar que dada cualquier número r positivo, yo puedo encontrar una n tal que si n es mayor o igual que n,
Entonces, Bn entre An es menor que una R. Es menor que el menos R, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? De la siguiente manera. Dado la R, dada... Esto es lo que quiero demostrar. Por demostrar. Es esto que está aquí, ¿no? Bien. Ahora, dada R, me voy a fijar en epsilon. Tomamos epsilon igual a B entre 2R. Es un epsilon positivo porque la R es positiva, es un número positivo. Entonces, dada R, yo sé que puedo escribir dada para esta epsilon, yo sé que existe una N2, tal que si N es mayor o igual que N2, entonces, valor absoluto de AN, ¿no? Es menor que el número positivo, el epsilon dada, ¿no? Que sería B entre 2R, ¿no? La cantidad positiva dada. Muy bien, entonces yo tengo esto. Ahora, como las AN son negativas, entonces yo me fijo ahora, si tomo N mayor que N0, mayor, mayor o igual que N1 y mayor o igual que N2, y si yo tomo la N así, ¿cómo se llama? Entonces, voy a tener que el valor absoluto de N, que es menos AN, va a ser menor que B entre 2R, ¿verdad? El valor absoluto, ¿por qué puse aquí menos AN? Porque AN es negativo, por lo tanto su valor absoluto es menos AN. Esto es, déjeme poner al revés, las volteamos y quedan menos 1 entre AN, va a ser mayor que B, perdón, que 2R entre B, tomo los recíprocos, se invierte la desigualdad, multiplicamos por un menos 1, y lo que voy a obtener es que 1 entre AN va a ser menor que menos 2R entre B. Para N, mayor o igual que N0, N1 y N2, ¿no? Bien, y esto de acá, ya se me acabó el pizarrón. Muy bien, ahora, en particular, de aquí sacamos dos cosas. Bueno, la primera cosa, ¿ok? Ah, ajá, ok. Ajá. Déjenme irme un poquito más para acá. Entonces, tercero. Ajá. Va, de aquí sigo acá arriba. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, si yo tomo n mayor o igual que n0, mayor o igual que n1 y mayor o igual que n2, n mayor o igual que n2, entonces voy a tener, primero, bn va a ser mayor que b entre 2, y esto es mayor que 0. Aquí es mayor o igual si quieren. Y luego, y además tenemos que 1 entre AN es menor que 2R entre B. Ahora, si yo multiplico esta desigualdad por B entre 2, o sea, si yo acá me fijo B entre 2 por 1 entre AN, pues como B es positiva no se altera el orden de desigualdad, y aquí voy a obtener B entre 2. Aquí me falta un menos, ¿no? Aquí hay un menos, aquí está el menos, ¿no? Este menos. Aquí lo voy a poner. Me queda esto de aquí, por 2R entre B y el menos, ¿no? Lo voy a poner acá. Bien, entonces aquí les va a quedar que B entre 2AN va a ser menor que menos R. ¿Sí? Se van las B, se van los 12 y ya me quedó el menos R. Ese es por eso elegí yo así el número positivo epsilon. Muy bien. Entonces tengo esta desigualdad. Y por el otro lado, tenemos que Bn es mayor que B entre 2, ¿verdad? Y si yo multiplico, o sea, multiplicando por 1 entre AN, que es negativo, como yo tengo esto, multiplicando por un número negativo, se invierte la desigualdad, ¿no? Les va a quedar que Bn entre AN es menor que B entre 2. ¿Sí? Todo esto, si la N la tomo mayor o igual que esto. Y esto de aquí, junto con esta, si uso la transitividad, tengo esta desigualdad. Aquí me va a quedar AN, ¿no? También. Perdón. Sí, multipliqué de los dos lados por 1 entre AN, ¿no? Si usen esta y esta, les va a quedar lo siguiente. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Regresando
a, a ah, es que a ver, regresando acá. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos? Déjenme ponerlo acá otra vez, regresando al principio. Ajá. Voy a borrar esta parte. Borramos esto. Y ahora sí. A ver. Fíjense lo que puedo concluir de todo esto. Si hicimos las bien. Tomemos n. Entonces, dada r. A ver. Dado mi número r positivo, tomemos n, que es el más grande, entre n1, n0, n1 y n2. Entonces, si yo tengo que n mayor o igual que n, entonces n mayor o igual que n0, mayor o igual que n1 y mayor o igual que n2. Y por lo tanto, según lo que acabo de ver, déjenme correrme para acá, voy a tener, ¿qué cosas? De todo lo que hicimos, llego a esta conclusión, o sea, estas dos desigualdades, voy a ponerlas otra vez. Me regreso para acá otra vez. Lo que obtuve es que por un lado, Bn entre An, para n mayor o igual que n, que este máximo, va a ser menor que B entre 2 por An, que va a ser menor que menos R. Bueno, correctamente dicho, o sea, déjenme borrar esto último. Tenemos esto, y B entre 2AN va a ser menor que menos R. B, no sé, aquí no importa esto, ¿no? ¿Sí está claro? Por transitividad, si n es mayor o igual que n mayúscula, el máximo de estas tres, entonces Bn entre An es menor que menos R. Para toda n mayor o igual que la n. Que es justamente lo que yo quería demostrar, y esto en efecto es lo que muestra que Bn entre An diverge a menos infinito. ¿Sí está claro? Así era la demostración, y chiste era haber elegido adecuadamente. Ahora sí voy a borrar todo. Déjenme hacer algo. Miren, así. A ver si se borra más fácil, ¿no? A ver. ¿No? Fíjense. ¿Ven cómo poco a poco uno empieza a aprender a manejar este tipo de cosas? Órale. Bien, ahora sí las agrandamos. Empale, párale, bájale. Entonces, hasta aquí llegamos. Entonces ahora sí. La vez pasada, continuamos aquí. Alguien me preguntó, varios de ustedes, no sé si todos, pero sí hubo alguno que otro, que me preguntó acerca de la divergencia, que si converge, que la no convergencia, o el que no tenga límite es equivalente a decir que diverge. Y yo les dije, no es cierto. Entonces, para poder más o menos, les pongo un ejemplo ahora, en el cual tengo una asociación que no converge o que no tiene límite, y una asociación que diverge. Entonces, los ejemplos que tengo aquí es la asociación que está aquí, ¿no? Que es la sucesión a n igual a esta sucesión, que es el seno de n. Déjenme hacer un poquito más grande. Para que sea más claro, espero que sí se vea. Sería el seno de n pi entre 2 menos 1 a la n entre n. Bien, entonces, ¿cómo se ve esta sucesión? Rápidamente les platico. Seno de múltiplos de pi entre 2. A ver, rápidamente en el círculo de radio 1, pi entre 2 es 90 grados. Entonces, cuando es 1, pues cuando n es 1 es seno de pi entre 2, están aquí.
Cuando n es 2 están en pi, llegan acá. Luego en pi en 3, en 4, en 5, en 6, etcétera, ¿no? Y aquí el seno va a valer 1, aquí va a valer 0 el seno, aquí va a valer 0 el seno y aquí va a valer menos 1. Entonces esto va a ir brincando del 1 al 0, al menos 1, al 0, al 1, al 0, al menos 1, al 0, etcétera. La sucesión sería el seno de n pi entre 2, ¿no? Pero además tienen este elemento. Y entonces, por ejemplo, eso le va a hacer así como que, pues esto va a ser, en vez de ser esta la sucesión, es la pura sucesión esta, ¿no? Déjame ponerle así. Ajá. Y la otra, la sucesión que tengo aquí, seno de n pi entre 2 menos 1 a la n entre n. Ajá. Esta de aquí va a valer, cuando n es 1 les va a quedar 2, luego les va a quedar, cuando n es 2 les queda menos 1 medio, luego cuando n es 3 les va a quedar 1 menos 1 más 1 tercio, luego cuando n es 4 les va a quedar 0 menos 1 cuarto, y luego cuando n es 5 les va a quedar 1 más 1 quinto, etcétera, ¿no? Noten que el comportamiento de esta sucesión es muy feo. Bien, entonces, voy a demostrarles que esta sucesión no converge, no tiene límite. Uno de los criterios para ver que una sucesión no tiene límite es, ¿cómo se llama? Encontrar dos subsucesiones que converjan a límites diferentes. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles una sucesión que tiene límites, que converge a, a un número, y voy a darles otra subsucesión de la misma sucesión a n que converge a otro número. Entonces, la primera subsucesión que voy a agarrar, me voy a fijar en la subsucesión de los términos de la forma, la función sería n de k si quieren, la voy a poner explícitamente, sería de la forma 4k más 1, ¿no? Ahorita les digo de dónde salió ese 4k más 1. Ajá. Entonces, si yo me fijo en la subsucesión, la subsucesión correspondiente sería el seno de 4k más 1 pi entre 2 menos 1 a la 4k más 1 entre 4k más 1. Esa sería la subsucesión. Tomo esta subsucesión. Muy bien. Esta subsucesión, noten que esto de aquí, y de ahí viene, ahorita ahí les va a quedar claro. Esto de aquí lo pueden escribir como 2k pi más pi entre 2, ¿no? Menos, pues menos 1. Este de aquí es impar, entonces este de aquí siempre es un menos 1. Menos 1 elevado a una potencia impar es menos 1. Y abajo les va a quedar el 4k más 1. Muy bien. Y esta de aquí, ¿se acuerdan? De hecho, de ahí salió el 4k más 1. Lo que pasa es que se fijan, si tienen el seno de cualquier ángulo y le suman un múltiplo entero de 2pi, o sea, un número de la forma 2k pi con k un entero, en este caso un entero positivo, ajá, esto va a ser lo mismo que el seno, esto de aquí es el mismo que el seno de pi entre 2. Noten que eso fue lo que hice para saber, para elegir mi subsucesión, que me diera siempre 1, siempre me diera el seno de pi entre 2, que es 1. Entonces esto de aquí, esta sucesión es la sucesión 1 más 1 entre 4k más 1. Muy bien. Entonces la subsucesión que agarré, y esta no es difícil checar que converge a 1. Muy bien. Y ahora voy a agarrar la sucesión del seno de 4k pi. O sea, aquí ahora agarro nk, ¿no? Igual a 4k. Noten que son funciones crecientes y entonces la subsucesión sería 4k entre 2 menos 1 a la 4k entre 4k. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto de aquí sería seno de 2k pi, ¿no? De aquí, ¿no? Y luego aquí, como es par, les queda un menos y menos 1 a la potencia par es 1 entre 4k. Esto de aquí, el seno de múltiplos del 2k pi es 0, menos 1 entre 4k, y esta sucesión converge a 0. Esta es una subsucesión. Entonces, lo que acabo de sacar es extraer dos subsucesiones de la sucesión original. Una converge a 1
otra converge a cero, son diferentes, y entonces se acuerdan el teorema de sus sucesiones. Si yo tengo una sucesión, que una sucesión converge, sí, solo si toda su sucesión converge al mismo número. Ajá. Y por lo tanto, la contrapositiva sería, si no convergen, si tengo dos subsucesiones que no convergen al mismo número, entonces la sucesión no converge. Esto mostraría, esto que les acabo de poner, este ejemplo muestra, y así es como se muestra, ¿cómo se llama? Que esto de aquí muestra, déjenme borrarle aquí, de aquí concluimos, por lo tanto, ¿no? Ajá. Por lo tanto, lo que acabo de hacerles ver es que noten que además es un ejercicio de esos de los que pueden venir en la tarea, ¿no? De hecho, viene en la tarea. Bueno, en las notas viene como un problema, ¿no? Vámonos acá. Muy bien. Y les decía yo. Ajá. Ahora, el segundo de la sucesión esta, Bn, mi sucesión Bn, pues es igual a la raíz cuadrada, a la raíz cuadrada de n. Ahora, noten aquí, uno puede ver que 1 entre la raíz de n converge a 0, ¿verdad? Y por supuesto es mayor que 0. Entonces, de acuerdo a uno de los teoremas que vimos, sobre sucesiones que divergen, si yo tengo una sucesión que converge a 0 y que es de términos positivos, entonces su recíproco, que sería esta sucesión, diverge a infinito, ¿no? Ok. Pero esto de aquí es justamente la raíz de n. Entonces esta sucesión diverge a infinito. Sí, y aquí está la demostración. Se las platiqué. Usted tendría que escribir lo que yo acabo de decir si les pidiera que demostraran que esta sucesión converge, ¿no? O sea, no nada más poner lo que yo puse aquí. Yo se los dije con palabras. Ustedes tendrían que escribirlo. Bien. Entonces, y aquí viene la parte que distingue al no tener límite. Entonces, déjame borrar aquí, ya quedó claro, ¿no? Diverge a más infinito, la sucesión raíz de n. Y ¿cómo se llama? Ahora sí quiero. Entonces, ¿qué tenemos? La sucesión a n, seno de n pi sobre 2, menos 1 a la n entre n, no tiene límite. Y la sucesión raíz de n diverge a infinito. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en estas preguntas. Ok, tengo la sucesión aquí, este es a n, ¿no? Y este es bn, ¿no? Bien. Ok. La pregunta es, ¿cómo son los términos de la sucesión a n para n suficientemente grande? Y a menos de lo que vimos, les voy a decir lo que ocurre. No sabemos. O puede estar muy cerquita de 1, o puede estar muy cerquita de 0, porque hay una subsucesión, o sea, términos de la sucesión para n grande, que se van acercando al 1. Términos de la sucesión que se van a 0. Y hay otros términos de la sucesión, en este caso, que se van a ir al menos 1. Entonces, ¿cómo se llama? Si me dice cómo se va a comportar la sucesión para n suficientemente grande, la verdad no me pueden decir, no se va a parecer al 1, no se va a parecer al menos 1, no se va a parecer al 0, no se va a parecer, o sea, va a estar ahí y yo no puedo precisar cómo se comporta la sucesión para n suficientemente grande. ¿Sí les queda más o menos claro eso? Bien. ¿Por qué lo digo? Porque vean qué pasa con la sucesión Bn, que diverge, ¿no? Nuestra sucesión Bn, esta que está aquí, diverge a más infinito. ¿Qué puedo decir de los valores de la sucesión Bn cuando n es muy grande? Diverge a infinito, ahí es muy claro. La raíz de n va a ser, para n grande, va a ser un número grandote, muy grandote. Si n es muy, muy grande, también lo va a ser Bn. Eso es lo que quiere decir que diverja. Y en este caso, entonces, el decir que diverge me dice cómo se comporta la sucesión.
tengo una noción de cómo se comporta la sucesión. Se van a hacer valores cada vez más y más y más grandes. Yo puedo responder a la segunda pregunta. La respuesta a la segunda pregunta es los valores de Bn se hacen cada vez más grandes, ¿no? ¿Qué me dicen de estos? ¿Se van pareciendo al 1? ¿Se van pareciendo al 0? ¿Se van a parecer al -1? ¿Cómo son para las ANs para n suficientemente grande? No puedo decirles. ¿Sí está claro? Esa es la diferencia entre no tener límite y que diverja. En el caso en el que diverge, ¿sí? Yo tengo una idea de cómo se comporta la sucesión. Ahí está escrito. El valor de las BNs se hace cada vez más grande. Por supuesto, conforme n crece, ¿no? Conforme n es grande. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen de la otra? Pues no sé. Lo único que me pueden decir, pues sí va a estar entre 0, entre 1, o luego va a ser -1. Entonces, ¿cómo se comportan las? No tengo la más remota idea realmente. Bueno, puedo más o menos especular con de las herramientas que ya calculamos. Puedo especular que, ¿cómo se llaman? Que va a estar brincando entre el 1 y el 0, por ejemplo, de lo que vimos, ¿no? Pero no puedo decir mucho más acerca de su comportamiento. En cambio, de la asociación que diverge, sí. Entonces, la diferencia. No, es mucho más, o sea, no es lo mismo que diverge a que no tenga límite, ¿no? No tener límite. Ok, una aclaración. Cualquier sucesión que diverge no tiene límite. No tiene límite, pero es muy diferente en ese caso. Es decir, no tiene límite, decir, no tiene límite, pero diverge, y esa es la situación. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a terminar el día de hoy señalando algunas sucesiones importantes, estudiando una serie de sucesiones importantes. El primer ejemplo va a ser la raíz enésima de un número, ¿no? Por supuesto, mi número tengo que pedirle que sea mayor que 0. La idea es ver cómo es el límite. Lo que voy a estudiar ahorita es qué onda con el límite de la raíz enésima de Q. Por supuesto, Q tiene que ser mayor que 0, porque si no, no puedo hablar de la raíz enésima en general. Recuerden, demostramos nosotros que para cualquier número positivo, en este caso la Q es positiva, ¿sí? Tiene raíz. ¿Cuál? Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz enésima, ¿no? La que sea. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es fijarme en el número. Piensen en el 10. Y me fijo en el 10. Luego me fijo en el 10, la raíz cuadrada de 10. Luego voy a fijar en la raíz cúbica de 10. Y luego voy a fijar, pensamos que Q es 10. Entonces, si Q es 10, ¿qué tipo de sucesión estoy hablando aquí antes de empezar? Sería, sería 10, cuando Q es 1. Luego sería raíz cuadrada de 10. Luego sería raíz cúbica de 10. Luego sería raíz quinta de 10, etcétera. Así va la sucesión, ¿no? Y bueno, nuestro primer resultado, ¿cómo estudiamos estas sucesiones? Estas es de las más especiales. Son muy especiales, pero son muy usadas. Son sucesiones de esas que aparecen, digamos, en muchos contextos distintos. La raíz enésima de un número a donde converge. Y el resultado es que si la cantidad es positiva, el límite va a ser 1. Bien, ¿cómo se llama? Y eso es lo que vamos a demostrar. Por supuesto. ¿Se acuerdan lo importante que fue, por ejemplo, para demostrar, déjenme borrar aquí, por ejemplo, la existencia de la raíz enésima, de la raíz cúbica, de la raíz cuarta, ¿sí? Nuestra herramienta clave fue la serie geométrica y la de los binomios conjugados que se deriva de la serie geométrica. Ahora la herramienta clave para poder demostrar el tipo de resultados que vamos a ver a continuación es el binomio de Newton, ¿no? Y el primer lema, o sea, para demostrar que en efecto la raíz enésima de un número positivo converge a 1, para demostrar esto, ¿cómo se llama? Voy a requerir de un resultado previo, que es este lema, que me dice que 1 más n por h siempre es menor o igual que 1 más h a la n. Creo que por eso las dejé. Creo que se los dejé en el examen, ¿no? ¿Sí? Y ese deriva del binomio de Newton. Es muy fácil. Fíjense. ¿Qué sé yo?
Fíjense, 1 más el exponente por h más el exponente por el exponente menos 1 sobre 2 factorial por h cuadrada más el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2, aquí es menos, ¿no? Entre 3 factorial por h al cubo más, así me sigo hasta que llego al exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 por bla, 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 hasta llegar a n menos 1 entre hasta n menos n menos 1, ¿no? N menos n menos 1, así, ¿no? Entre n factorial por h a la n. Este es el binomio. Si lo escriben no usando combinaciones, les dije, es mucho más útil escribirlo así. Y ahora, si todos son positivos, como todos los términos son positivos, son positivos. Silencien ese micrófono, por favor. Acuérdense de mantener apagado su micrófono. Como todos los términos son positivos, si yo agarro dos de ellos, si nomás me fijo en este y en este, por ejemplo, perdón, en estos dos, primeros dos, entonces uno más esto es menor o igual que toda la suma, ¿sí? Es menor o igual que todo esto, ¿no? Vamos a ponerle así. Esta suma le llamamos asterisco, vamos a ponerla acá arriba, esta suma se llama asterisco, es menor o igual que asterisco es igual a 1 más h a la n, y ya quedó demostrado la primera desigualdad. En cuanto a la segunda, pues si yo me fijo en este y en este término, pues va a ser menor o igual que todos los términos sumados, que es 1 más h a la n. Y esto es lo que tenían que haber, ¿cómo se llama? Hecho en el examen, ¿no? No era tan difícil, nomás era ver cómo se ve el binomio en los primeros términos. Creo que se los puse de sugerencia, ¿no? Ajá. Bien, entonces, ya está demostrado el lema, ¿no? Una vez demostrado el lema, ahora sí vamos a demostrar que en efecto, para cualquier número positivo, la raíz enésima de ese número positivo converge a 1. Bueno, lo vamos a dividir en dos casos. Caso N, caso Q mayor que 1, ¿no? En tres casos. Caso Q mayor que 1. Primero pensamos en que Q es mayor que 1. Entonces, utilizando justamente la serie geométrica, uno puede checar que la raíz enésima, o sea, voy a ponerlo Q a la 1 entre N, va a ser mayor que 1 a la 1 entre N, que es 1. Esto quiere decir que la raíz enésima de Q es mayor que 1. Y por lo tanto, yo defino la sucesión a n, le defino como, ¿cómo se llama? Raíz enésima de q menos 1. Esta sucesión, yo me fijo en esta sucesión. Ajá. Esta sucesión, las AN son mayores o iguales que 0, ¿no? Todas son mayores. De hecho van a ser mayores que 0, pero aquí nomás me interesa que sean mayores o iguales que 0. Muy bien. Entonces, ojo, esto es para H positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo tengo eso, déjenme ver qué pasa con AN. 1 más AN, si se fijan, 1 más AN es la raíz enésima de Q, de esta definición, ¿sí? Y por lo tanto, 1 más AN a la N va a ser Q. ¿Están de acuerdo? Esa es la definición de mis AN, son tomados de esta manera. Ojo, ¿por qué agarré y me fijé en este 1 y dije que esto va a ser mayor o igual que 0? Porque quiero usar el binomio de Newton, ¿no? Entonces una alternativa para usarlo es la que acabo de ponerle aquí, tomando ventaja de que yo sé que la raíz enésima de cualquier número mayor que 1 va a ser mayor que 1. Muy bien. Y entonces, de aquí, esta es bien bonita, déjenme irme un poquito para acá. ¿Sí? Según esto, como AN, de hecho, como AN es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Aquí esto es mayor estrictamente, ¿no? Como AN es mayor que 0, de aquí sale que AN es mayor que 0,
Como n es mayor que 0, entonces 1 más an, perdón, entonces voy a utilizar por el lema, vas a tener que 1 más n por h, que es an, va a ser menor o igual que 1 más an a la n, y esto de aquí es q. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, ¿qué voy a tener de aquí? Pues si hacen las cuentas, les va a quedar que todas las cantidades que estoy, el 1 es este, entonces yo lo resto y luego dividimos todo entre n, es q menos 1 entre n, ¿no? n va a estar entre esto. Noten que esto de aquí es mayor que 0 porque q es mayor que 1, ojo, ¿no? Esto es mayor que 0, porque q es mayor que 1. Muy bien. Y por el otro lado, ahora si utilizo este hecho, tengo que... Entonces tengo esto para toda n, ¿eh? Ok. Ahora por 0, o sea, entonces tengo lo siguiente: 0 menor que n, menor o igual que q menos 1 entre n. Q es una cantidad fija mayor que 1. Piensen en el 2, en el 1.28, no me importa, pero Q es una cantidad mayor que 1. Entonces me va a quedar que la sucesión a n, esta que está aquí definida, esta sucesión está entre estas dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde converge esta? Entonces, por lo tanto, aquí, por ende, ya tenemos esto. Y ahora sí. ¿A dónde converge? Y entonces, ¿a dónde converge esta sucesión? Esta se va a 0. La sucesión constante 0 se va a 0. Ley de la apachurrón. Por la ley del apachurrón, ¿qué voy a tener? La sucesión a n converge a 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero si la sucesión a n converge a 0, entonces la sucesión a n más 1 converge, o 1 más a n, esta converge a 1 por las propiedades, por linealidad. Y el hecho de que la sucesión constantes converge a la constante, ¿no? Entonces, esto por linealidad yo voy a tener esto. Muy bien, pero ¿quién es esto? Pero entonces, pero yo sé que, pero an más 1, si se fija cómo está definida, ¿quién era an? Ajá, déjenme regresar acá. Aquí está. an es raíz enésima de q menos 1. Vámonos para acá. Entonces, an más 1 sería raíz enésima de q menos 1 más 1. Esta converge a 1. Pero esto de aquí, perdón, pero esto es igual a esto, que es igual a la raíz enésima de q. Por lo tanto, la raíz enésima a n converge, aquí la sucesión a n más 1. Por lo tanto, la raíz enésima de q, que es igual a la sucesión a n más 1, va a converger a 1. Y ya está demostrado en el caso en el que q es mayor que 1, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí mi idea fue explotar el binomio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pero fíjense que lo estoy diciendo en el caso en el que... Estoy haciendo la demostración. ¿Qué caso usé? Noten, estoy en el caso... ¡Ay, lo acabo de borrar! Era caso Q mayor que 1, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Entonces, el caso que ya demostramos, voy a... Ya se alentó otra vez. Entonces, caso Q mayor que 1, le ponemos palomita. Caso Q igual a 1, pues es como la raíz enésima de 1 es 1, pues ya terminamos, ¿no? Caso ahora sí, 0 menor que Q menor que 1, ¿ok?
Es en los casos que nos faltan. Muy bien. Noten que pongo el que sea Q mayor que 0. Es una hipótesis importante, ¿no? Bien, en este caso, pues voy a tener que 1 entre Q, pues es mayor que 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces la raíz enésima de 1 entre Q, ajá, por lo que ya he demostrado, tenemos esto, como caso, como está aquí, Q es mayor que 1. Y por lo ya demostrado, déjenme ponerlo, y por lo que ya vimos, y por lo ya demostrado, la raíz enésima de 1 entre Q, converge a 1. Muy bien, pero la raíz enésima de 1 entre Q es igual a 1 entre la raíz enésima de Q. Ajá. Y esto de aquí, ajá, esta de aquí converge a 1. Pero como, ahora usamos el teorema, como el límite de mi sucesión 1 entre raíz enésima de Q es 1, es diferente de 0, por la del recíproco, por la regla del recíproco, ¿se acuerdan qué dice? Si yo tengo una sucesión a n que converge a un número diferente de 0, entonces su recíproco, la sucesión de recíprocos también converge y converge al recíproco del límite, ¿no? En este caso esta sucesión converge, por lo tanto, el recíproco de esta 1 entre la raíz de enésima de Q, converge a 1 entre 1. Pero esto de aquí, 1 entre 1 entre la raíz de Q es la raíz enésima de Q. Y esto de aquí es 1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para el caso en el que Q está entre 0 y 1, seguimos este argumento y concluimos que la raíz enésima de Q converge a 1. Es muy bonito. ¿Por qué me gustan estos resultados? A ver, ¿qué usamos? Si se fijan, Qn, dije, a ver, Qn va a ser mayor si Q mayor que 1, Qn es mayor que 1. Esto se deduce, raíz enésima, no Qn, igual a 1 entre n, ¿no? Esto se deduce de la serie geométrica o si quieren del binomio conjugado. Ok, luego, ¿qué más usamos? Usamos el que quedamos en que 1 más n por an va a ser menor que 1 más an a la n que era la q, que era q, ¿no? ¿Sí? Y esto es por el binomio de Newton, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto es el binomio de Newton. Y de aquí llegamos a 0 menor o igual que an menor que q menos 1 entre n. Ok. Y luego usamos la ley del apachurrón. Sí está claro para ver que an converge a 0. Luego usé la linealidad para ver que entonces an más 1 converge a 1. ¿Sí? Y esta sucesión de aquí a n más 1 no es otra cosa que más la raíz enésima de q más 1. Perdón, es igual a la raíz enésima de q, que esta converge a 1. Entonces, noten que aquí lo usé casi muchas de las propiedades que hemos discutido a lo largo del curso. No solo eso, al final también para calcular el caso en el que Q es menor, está entre 0 y 1, usé también el teorema o la ley o la regla del recíproco para el límite. Entonces, si fijan aquí, es uno de esos resultados en los cuales uno utiliza pues prácticamente todas las cosas que hemos visto, ¿no? Es por eso que estos resultados son de los resultados más ilustrativos. Por supuesto, no se ocurren fácil. De hecho, la idea desde siempre es cuando tenían una potencia, escribían algo así. Les voy a platicar más de eso, sobre todo de la época de Newton para acá, ¿no? De Newton y Leibniz, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante de dónde vienen estas ideas. Muchos trataban de hacer referencia al binomio, ¿no? Trataban de restablecer todo como el binomio. Y de ahí que se ocurra tratar de ver eso en términos de un binomio. Ajá, del binomio de Newton, ¿ok? Bien, el siguiente límite. Este es un límite, dice uno, ¿y este qué onda, no? ¿Cómo lo calcularía uno? Quiero calcular el límite de la raíz enésima de n. ¿Qué sucesor en estoy agarrando? ¿Quién es la raíz enésima de n? Si se fijan, esto sería 1, el primer término sería 1, luego sería raíz cuadrada de 2, luego seguiría raíz cúbica de 3,
luego raíz cuarta de 4, raíz quinta de 5. ¿Ya vieron la sucesión? Bueno, ¿a dónde converge esta sucesión, no? Bueno, pues ya se lo estoy diciendo ahí, va a converger a 1. Pero sorprende el hecho de que primero podamos decir que converge, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque la n va creciendo. Pero también es verdad que a la hora que le saque la raíz enésima al número n, se va haciendo lo baja, ¿no? Si recuerdan cuando una de las propiedades que más o menos les dije es, si tienen un número mayor que 1 y van sacándole raíz, lo va haciendo más chiquito, ¿no? Si tiene un número mayor que 1 y lo van elevando a potencias positivas, enteras, positivas, se va haciendo más grande. Y luego se invierte todo si el número está entre 0 y 1. Bien, entonces, ¿cómo se ve este resultado? Nuevamente, tenemos raíz enésima. Cuando tengo raíz enésima, la única herramienta que me gustaría o que podría yo tener que tiene que ver con elevar a la n es el binomio. Entonces voy a tratar de escribirlo en términos del binomio. Y entonces lo que hago es definir otra vez. Observemos que la raíz enésima de n es mayor o igual que 1. De hecho, vamos a quitarle, va a decir también mayor, ¿cómo se dice? Es mayor o igual que 1. Bueno, vamos a buscar el mayor o igual que 1. ¿Sí está claro? Y por lo tanto, la raíz enésima de n menos 1, esto es mayor o igual que 0. Ajá. Muy bien, esto es mayor o igual que 0. Y este lo vamos a llamar a n otra vez. Entonces, ¿qué voy a tener? 1 más a n. Si yo hago esta definición aquí, 1 más a n a la n va a ser igual a n. Muy bien, ahora, puesto que n es mayor o igual que 0, uno puede ver también en este caso que 1 más n por n menos 1 sobre 2 factorial, que es 2, por a la n al cuadrado. Esto es menor o igual que 1 más a n más h a la n, la segunda del lema, ¿no? Es la segunda parte del lema y esto es menor o igual que n. ¿Sí vamos bien? Y entonces de aquí despejando, les va a quedar que a n al cuadrado va a ser menor o igual que pasa el menos 1, les queda un 2 entre n. Y por supuesto es mayor o igual que 0. Nuevamente, ¿no? Aquí es por la fórmula lo que vimos del binomio, ¿no? Muy bien, nuevamente, ¿no? Ahora, ¿qué? Ah, sí. De esto, por la ley del apachurrón. Por el apachurrón. O sea, el del metro. Imagínense que van en el metro, así se acuerdan de este teorema cuando vayan a subirse al metro. No ahorita, cuando acabe la contingencia, ¿ya acuerdan cómo se llena de repente en horas pico? Bueno, entonces acuérdense del teorema del apachurrón. Entonces aquí tendríamos que 0 converge a 0. Y también tengo que la del otro lado también converge a 0, ¿no? Las dos convergen a 0. Entonces la de en medio converge a 0. A n cuadrada, perdón, converge a 0. Muy bien. Y entonces, ahora sí, ¿se acuerdan que, ¿cómo se llaman? Las a n son mayores o iguales que 0. Entonces, si tienen los términos mayores o iguales que 0, ¿cómo se llama? Entonces el límite, uno puede mostrar que el límite, digamos, el límite cuando n tiene infinito de a n cuadrada es igual a 0. Pero entonces si yo le saco raíz, ¿se acuerdan que quedamos de que le podemos sacar raíz cúbica, raíz cuarta, etcétera? Yo le saco raíz cuadrada a n, esta también converge a la raíz cuadrada de 0, que es 0. De esto, por lo que ya vimos, por lo de la raíz, ¿no? Vamos a tener que también el límite cuando n tiende a infinito de a n va a ser 0, la raíz cuadrada de 0. Entonces, ahora sí, ya tenemos la raíz a n converge a 0. O sea, esta sucesión converge a 0, déjenme borrar aquí para quedarme nada más con eso. Y lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que acabo de hacerles ver? Lo que tengo es que a n, que es la sucesión raíz enésima de n menos 1, converge a 0. Por lo tanto, a n más 1, esta sucesión, que es igual a la raíz enésima de n, ¿no?
esta va a converger a 0 más 1 por las propiedades de linealidad. Aquí estoy usando linealidad, ya lo vimos. Y ya acabamos, ¿no? Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n, va a ser 1. Entonces, este sale básicamente una vez que uno ya vio la idea para demostrar que la raíz enésima de un número positivo es 1, uno trata de usar más o menos el mismo tipo de argumentos para ver la raíz enésima de n, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos demostrado entonces este otro límite. Ajá. Ajá. Vamos a borrar esto. Y vámonos con el siguiente límite. Ajá. Entonces, ese de alguna manera, el de la raíz enésima de n, de alguna manera, pues sí, es realmente un corolario del de la raíz enésima de un número mayor que 0 es 1, ¿no? Es nada más seguir la idea. Muy bien. ¿Y qué pasa entonces cuando en vez de sacar la raíz enésima elevo a la n? Ajá. Y aquí está, ¿cómo se llama? Una de los resultados sobre la sucesión Q a la n. El resultado se divide en tres partes. Si el valor absoluto de Q es un número cuyo valor absoluto es menor que 1, el valor absoluto es un número menor que 1, o sea, estoy diciendo que menos 1 menor que Q menor que 1, ¿no? Esto de aquí es lo mismo que está aquí. Si yo tengo esto, entonces la sucesión de potencias va a converger a 0. Ahora, si Q es mayor que 1, entonces Q a la n diverge a infinito. Si Q es menor que menos 1, no hay límite. Diferencia entre un caso y el otro es que, ¿cómo se llama? En este caso no puedo decir cómo se va a comportar, cómo se ve Q a la n para n grande. En este caso, aunque no hay límite, sí puedo decirles que Q a la n, cuando Q es mayor que 1, se va haciendo cada vez más y más y más y más grande. Sí está claro, es lo que está diciendo este resultado que está aquí. Bien, ¿cómo se demuestra? Bien, va, despacito, borro. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es demostrar el caso, o sea, primero voy a demostrar el caso eh, en el que Q, va, en el que Q a la, vamos a mostrar primero el caso en el que Q, ¿qué? Estamos en, a ver, es que me distrajeron ahorita, perdón, es que sonó mi celular. A ver, va. Vamos a mostrar, si Q es menor que 1, entonces voy a tener que 1 entre el valor absoluto de Q es mayor que 1, y entonces 1 entre el valor absoluto de Q va a ser de la forma 1 más H. ¿Sí está claro? Y por lo tanto 1 entre el valor absoluto de Q a la N va a ser igual, perdón, sí, va a ser igual a 1 más H a la N, ¿no? ¿Sí está claro? Aquí, ojo, si un número es mayor que 1, entonces va a ser 1 más algo positivo, H mayor que 0, ¿no? Entonces, y esto a su vez es mayor o igual, por lo que acabamos de 1 más N por H. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, de aquí, si utilizamos los recíprocos, el Q a la N, ¿no? ¿Sí? Va a ser menor o igual que 1 entre 1 más N por H. Y por supuesto, es un valor absoluto, es mayor o igual que 0. Entonces, y ya está.
Este límite es 0. Este límite es 0. Por la ley del apachurrón, valor absoluto de Q a la N tiende a 0. Muy bien. Y otra vez, ¿no? Binomiazo. Binomio de Newton, acá está. Binomio de Newton. Entonces, de aquí sale que el valor absoluto de Q a la N converge a 0. Muy bien. Ahora, uno de los ejercicios que les dejé sobre sucesiones es demostrar, a ver, este tiene que ver con un ejemplo que vimos. Les digo que estos resultados son bonitos porque me recuerdan, ¿cómo se llama? Muchos de los resultados que vimos. De hecho, demostramos que si AN, yo demostré lo siguiente. Si AN converge a A, entonces el valor absoluto de AN converge al valor absoluto de A. Y dije, el recíproco no es cierto. Si yo tengo que el valor absoluto de AN converge al valor absoluto de A, eso no quiere decir que AN converja a A. Dije, esto no es cierto. Sin embargo, y ahí está en las notas, si yo sé que si AN converge a 0, entonces sí, la sucesión también converge a 0. Básicamente, es que significa esto, ¿no? Quiere decir que para n suficientemente grande, a n menos 0 en valor absoluto es menor que épsilon, ¿no? Menor que épsilon. Esto de aquí quiere decir que para n, para todo número positivo, vamos a existir n tal que si n es mayor o igual que la n, entonces valor absoluto de AN menos 0 va a ser menor que epsilon. Pero esto quiere decir que AN en valor absoluto es menor que epsilon. Y esto quiere decir que AN menos 0 va a ser menor que epsilon para toda n mayor o igual que n mayúscula. Y esto quiere decir que AN converge a 0. ¿Sí está claro? Muy bien. Y entonces, ¿no? Esto, el que para toda epsilon, esto de aquí quiere decir que AN converge a 0. Entonces tenemos este resultado, de una vez lo repasamos. Ajá. Y entonces si los valores absolutos convergen a 0, no a otro número, porque eso ya no es cierto, ¿eh? Si la sucesión de valores absolutos converge al 3, yo no puedo afirmar que la sucesión, ni siquiera puedo afirmar que la sucesión de las AN sin valor absoluto converja, ¿no? El ejemplo más clásico es el de la sucesión 1 entre n, ¿no? El de la menos 1 a la n, perdón. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se llama? Y entonces, como yo tengo que, lo que acabo de mostrar, ¿qué demostré? Como ya demostramos, valor absoluto de Q a la N, no, demostramos que, al revés, valor Q a la N, no, sí, perdón. Valor absoluto de Q a la N converge a 0. Esto es valor absoluto, como valor absoluto de Q a la N es igual a Q a la N en valor absoluto, esta converge a 0, y por lo que acabo de decirles, si la sucesión de valores absolutos converge a 0, si no converge a 0, si converge a 1, por ejemplo, yo no puedo decir nada de la sucesión original, pero si la sucesión de valores absolutos converge a 0, entonces la sucesión original también converge a 0, y ya terminamos. Entonces ya demostramos aquí el primer resultado, ¿no? Ahora, en el caso en el que Q mayor que 1, ¿qué se les antoja hacer para ver qué diverge? En efecto, fíjense, Q mayor que 0, 1 entre Q está entre 0 y 1, porque es positivo de aquí, está entre 0 y 1, ajá, y es menor que 1 por esta condición, implica estas dos, ¿no? Y por lo que acabamos de ver, voy a tener que 1 entre Q a la N, ajá, o sea, 1 entre Q a la N, ¿qué es esto? Converge a 0. Entonces se acuerdan y todo es positivo, noten que todo es mayor que 0, ¿no? Y esto mayor que 0 además, ¿no? Entonces, como 1 entre Q a la N, el recíproco converge, o sea, tenemos 1 entre Q a la N converge a 0. Por lo tanto, la sucesión de recíprocos, según lo que vimos hoy sobre sucesiones que divergen, 1 entre Q a la N diverge a infinito porque todos son positivos, ¿no? Y eso querría decir, pero esto de acá no es otra cosa que Q a la N, ¿no? 1 entre Q a la N es este,
y este diverge infinito, ¿no? Y bueno, el caso en el que es menor o igual que -1, pues lo que pasa es que ahí se pueden ver que hay términos positivos cuando la n es par. Ajá. Q a la n va a ser positivo y cuando la n es impar, Q a la n va a ser negativo, ¿no? Y entonces ya no va a ser ni positivo, ni sí van a ser grandes, ¿no? En valor absoluto muy grandes, pero no son siempre positivos o siempre negativos. Y eso quiere decir que no convergen, no hay convergencia. Sí está claro. Ojo, vuelvo a repetir, si uno tiene una asociación que diverge, sabemos que tampoco quiere decir no converge, pero podemos decir algo acerca de su comportamiento. Es lo que significa diverge. O sea, diverge es no converge, pero sabemos más sobre cómo se ve, comporta los términos de la asociación. Si yo digo nada más, sé que no converge, entonces no converge, pero además no tengo mucha idea de cómo se comportan los términos de la asociación. ¿Sí está claro? Y de hecho diseñé algunas herramientas que me ayudan a entender parte del comportamiento de sucesiones que no tienen límite, ¿sí? Y que no divergen, ¿no? Que fueron límite superior, límite inferior y lo de sucesiones, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Ajá. Con uno de los límites más famosos, ¿sí? El límite que estamos aquí, el límite es el famoso límite que les ponen a ustedes, bueno, seguramente lo han visto, es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n, dicen existe y le van a llamar es el número e, ¿no? Y este límite de aquí, por supuesto, fue una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo cuando la primera vez que vi yo. Primero, ¿a quién se le ocurre estudiar esta sucesión? Y luego, ¿cómo saben que converge? Y tres, y es el número E de E a la X, el de la exponencial que uno vio y que le enseñaron, ¿no? Que usa, que es el logaritmo y que no sé qué, y que su derivada es el mismo. En fin, ese número E es el que sale de acá y dice uno, ¿cómo rayos se ocurrió eso? Les voy a platicar rápidamente la idea de cómo se ocurrió este límite. Y el de la idea fue hoy. Es muy bonita la idea, pero Euler, por supuesto, usa infinitamente grandes e infinitamente pequeños. De hecho, déjenme decirles, primero, Euler, para poder trabajar las cosas, dice, si yo agarro cualquier número real, lo voy a poder escribir siempre como el producto de un infinitamente pequeño por un infinitamente grande. ¿Sí? Eso ya lo tienen, son de las ideas. Epsilon es infinitamente pequeño. O sea, lo que llamamos un infinitesimal. No existen para nosotros infinitesimales, pero esa idea intuitiva la tenemos. Cálculo infinitesimal, ¿no? ¿Sí? Y n es un infinitamente grande. O sea, es algo más grande que cualquier número. Entonces, para él, epsilon no era un número pequeño, positivo, sino era algo que era casi cero, era un infinitamente pequeño. Y n no era un número n natural grandote, sino era una cantidad infinitamente grande. ¿Sí está claro? Bien, y entonces dice, ok, pues es natural pensar que si yo agarro un infinitamente pequeño y lo multiplico por el infinitamente grande adecuado, me dé el número X, ¿no? Entonces todo número se puede decir. Y esto ya lo sabía Euler. Entonces, la cosa es que Euler quiere encontrar una manera de calcular A a la X, donde A es cualquier número, A es un número positivo, y yo quiero calcular esto, por ejemplo, ¿qué significaría 2 a la pi? ¿No? Él quiere ver cómo calcula 2 a la pi, o, o eh, por ejemplo, pi a la raíz de 2, ¿no? ¿Qué es esto? Por supuesto, para eso tenía perfecto sentido. Nosotros ni siquiera hemos definido eso, pero para Euler eso tenía sentido. Y la pregunta no era si eso era un número, cómo demuestro que es un número, no. El demonio, lo primero que le interesaba es saber cómo lo calculaba. ¿Ok? Entonces la pregunta es, me agarro cualquier número, no tengo que ser el número, sería en este caso pi, en este caso es 2. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces lo que dice
Euler. Ajá. Quiero yo saber cómo calcular la expresión esta que tenemos aquí, ¿no? A a la X, donde A es un número positivo fijo, es una constante, es el 2, es pi, es un número de estos, ¿no? Bien, entonces dice, me voy a fijar en lo siguiente, y esta es una idea genial, ¿no? Dice, bueno, quiero calcular a la X, pues yo siempre agarro y puedo escribir esto, X como un número infinitamente pequeño por un número infinitamente grande. Y esto lo puedo escribir de acuerdo a las reglas de los exponentes, que siguen siendo válidas para exponentes infinitamente pequeños e infinitamente grandes, lo puedo escribir así. Y aquí viene una de las reflexiones importantes. Epsilon es un número infinitamente pequeño, es prácticamente cero, pero no es cero. Entonces, lo que observo es lo siguiente. Si yo tomo un número A y lo elevo a algo infinitamente pequeño, esto va a ser casi cero, el exponente va a ser cero. Casi, ¿no? Casi cero. Es un infinitamente pequeño. Sí está claro. Pero entonces, si es casi cero, ¿cómo es A a la cero? A a la cero es 1, ¿verdad? Entonces, este de aquí, si bien es cierto que no va a ser cero, va a ser 1 más algo infinitamente chiquito, algo muy parecido al 1, tanto infinitamente pequeño, ¿no? ¿Sí? Un número infinitamente pequeño, un número, voy a ponerle delta. De hecho, él dice, básicamente, si yo pienso en los infinitesimales, hay cierta proporcionalidad, y entonces yo puedo pensar que este delta, este infinitamente pequeño delta, es un delta infinitamente pequeño, es un múltiplo de mi infinitamente pequeño. ¿Quién es esta L? Aquí donde, entonces primero dice, observemos que si yo tomo un número elevado a un exponente infinitamente pequeño, pues eso va a ser 1 más un infinitamente pequeño. De hecho, lo podemos escribir como 1 más un múltiplo del infinitamente pequeño del exponente que está aquí, ¿no? Donde, por supuesto, L depende de quién sea el número A, ¿no? O sea, si a mí me dan el 2 aquí, pues esta L va a ser un número, pero si aquí me dan el 28 o el 10, por ejemplo, 10 a la epsilon, el número L que voy a tener que poner aquí, ¿no? Si aquí me dan A es 10, A es 10, entonces el número L aquí pues va a ser 1, y si A es 2, entonces el número L que voy a poner aquí pues no va a ser el mismo que el que le voy a poner cuando tenga el 10. ¿Sí está claro? Entonces esta L va a depender de quién sea A y va a cambiar con esa A. Muy bien. Entonces dice, fíjense nada más lo bonito de las cosas. Y además al final les espero, mañana, la próxima clase les quiero platicar por qué con eso le bastaba. Muy bien. Y entonces agarra y dice, bueno, entonces yo tengo que A, entonces regresando acá, voy a tener que A a la X, que es igual a la un infinitamente pequeño por un infinitamente grande, que es igual a la infinitamente pequeño elevado a la infinitamente grande, ajá, les va a quedar que esto de acá es 1 más una constante que depende de A por el infinitamente pequeño a la N. Muy bien, y luego observa, ¿no? Fíjense, X es igual a epsilon, así ahora dice, ¿no? Ya digamos, y como X es igual a epsilon n, voy a tener que epsilon despejando va a ser igual a X entre n, cosa que es obvia, un infinitamente pequeño pues va a ser a X entre el infinitamente grande. O sea, para él era casi natural, estaba trabajando. Noten que son infinitamente grandes, no son números, son cosas infinitamente grandes y las trabaja como si fueran números. Bien, entonces, usando este hecho aquí me va a quedar, déjeme poner a la conclusión que llego es que A a la X se puede escribir como 1 más L por X entre N todo a la N. ¿Sí está claro? Y dice, 1. Entonces, ¿cuál es la relación entre A y L? Noten que como A a la 1, de acuerdo con esto, A a la 1 es A, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 más L por 1 entre N al infinitamente grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la L que está aquí y la A que está acá? Ah, pues es que la A debe de ser 1 más la L entre el infinitamente grande todo elevado a el infinitamente grande, ¿no? Y aquí dice, bueno, de aquí va a ser la relación. Les prometo que
en una clase, ya sea en la próxima clase o en la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Les voy a enseñar por qué dice que con esto ya acabo. Bien, entonces dice, ahora, debe de haber un número. Debe existir un número positivo, ¿no? Para el cual la L sea 1. Que la L es 1. ¿Sí está claro? A ese número lo voy a llamar E. Lo llamo E. Entonces, ¿cuál es la relación que hace el número E? Usted debe de ser igual, como cualquier otro número, a 1 más la L que le toque es 1. Dijimos, ¿no? Entre N a la N, ¿verdad? Entonces, ¿quién es mi número E? Pues es el número para el cual se cumple esta igualdad, donde N es un infinitamente grande. ¿Sí está claro? Por supuesto, en términos modernos, el problema es que existen muchos problemas y rigurosamente es muy difícil ver de forma rigurosa, es muchísimo más difícil ver de modo riguroso que uno puede utilizar infinitesimales. Hay una hermosísima teoría de los infinitesimales, ¿no? Que se usa usando lógica, teorema de Loss y teoremas de extensión de teorías y es muy de lógica, es muchísimo más complicado que la noción de epsilon delta que nosotros manejamos. Ajá. Y entonces, como no puedo manejar infinitamente grandes e infinitamente pequeños, lo que decimos en la actualidad, es que entonces el número E debe de ser el límite cuando n tiende a infinito. Déjame poner aquí. Voy a acercar esta. E es, según Euler, 1 más 1 entre el infinitamente grande al infinitamente grande. Es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. ¿Sí? Aquí es el límite cuando n tiende a infinito. O sea, cuando n se va haciendo cada vez más grande. Esa es la manera en que nosotros podemos hacer riguroso. Y la otra es la manera en que Euler trabajaba con los infinitamente pequeños y los infinitamente grandes, para los cuales esto ya definía el número E. Por supuesto, Euler no se va a quedar ahí, tiene que calcularlo. Y eso les prometo que lo vamos a ver muy, muy pronto. Por lo pronto, esta es la razón por la cual, primero, estudiamos este límite y segundo, al valor de este límite le llamamos el número E. Ajá. Bien, entonces, ¿ya queda claro cuál fue la idea de Euler? Es la manera en que trabajaban en el antiguo. Yo no lo inventé, o sea, no es culpa mía, pues lo que quiero decir es. Ajá. Esa es la manera en que lo pensó Euler, ¿no? Note que ahí hay un binomio al cuadrado, ¿eh? Déjeme. Uh-huh. Ah. Bueno. Ah. A ver, que empieza a hacer sus cosas. No, no sé qué es. Bien. Entonces ya vamos a dejar eso. Otra vez nos regresamos. Y, ok. Entonces, quiero demostrar que en efecto, por supuesto, nuestro resultado no es nada fácil. O sea, lo que queremos demostrar, voy a ponerlo hasta acá arriba, es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n existe. Y está entre 2 y 3. Es lo que quiero demostrar el día de hoy. Entonces, el problema es cómo demuestro que el límite existe. Y aquí es donde va a ser, ¿cómo se llama? Importante la teoría que hemos desarrollado. Yo no puedo saber, o sea, ni siquiera tengo definido el número E propiamente hasta que no demuestre que este límite existe. Así es que no tiene mucho sentido, ¿no? Y además, si ustedes fijan cómo es el número E, se van a dar cuenta que
tampoco es fácil ver que algo se acerca a ese número. Bien, bueno, entonces regreso aquí, y lo primero que voy a hacer es hacerles ver cómo se ve 1 más 1 entre n de acuerdo con el binomio. El primer resultado es, usemos el binomio 1 más 1 entre n. Lo que quiero hacer ahorita, mi manera de ver que converge va a ser la siguiente. Voy a mostrar que hay monotonía, que la sucesión es monótona. Esta sucesión. 1 más 1 entre n elevada a la n es monótona. ¿Sí está claro? Una vez que tenga que es monótona, si yo la acoto, ya tengo un teorema, el teorema de convergencia monótona, me va a decir que la sucesión en efecto converge, ¿no? Bien, entonces vámonos acá. Primero por el binomio, esto es igual a 1 más el exponente por el h, ¿no? Por x, ¿no? Más el exponente por el exponente menos 1 entre 2 factorial por x, ¿no? Al cuadrado más el exponente por el exponente menos 1 por el exponente menos 2 entre 3 factorial por x al cubo, más así me voy, y así le iríamos, y como llegamos hasta n, el último término sería 1 entre n factorial, voy a ponerlo, o sea, a ver, sería n por n menos 1 por n menos 2, así me voy hasta por n menos n menos 1. Todo esto dividido entre n factorial y esto por 1 entre n a la n. El siguiente término, ya no hay siguiente término porque el siguiente término serían todos estos y luego multiplicado por n menos n, y eso es 0, entonces ya no hay más términos. Entonces queda hasta aquí, así se ve este desarrollo. Ahora, si se fijan esto de aquí, déjenme escribirlo, este es un 1, el primero es un 1. Este de aquí es otro 1, ¿sí? Luego, aquí tenemos una n cuadrada, entonces eso les va a quedar, una n se va, como tenemos n por n menos 1, voy a poner 1 entre 2 factorial acá, ¿sí? Aquí me va a quedar una n y aquí me queda otra n. Esta se va con esta, y esto de acá me va a quedar 1 entre 2 factorial y aquí me va a quedar 1 menos 1 entre n. Eso es este término, el del cuadrado, ¿no? El del cubo, háganlo. Entonces, una de n del cubo se va con esta. Otra se la ponemos a este y me va a quedar un n, 1 entre 3 factorial, una n menos 1 entre n, y luego un n menos 2 entre n, ¿no? La otra n ya se fue con esta, ¿no? Y entonces aquí esto lo pueden escribir 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n por 1 menos 2 entre n. Entonces el siguiente término aquí fue 1 entre 2 factorial por 1 menos 1 entre n, ¿no? Es este. Y el que le sigue va a ser 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n por 1 menos 2 entre n. Y así me voy a seguir bla, bla, bla hasta que van a llegar al último, que va a ser 1 entre n factorial por 1 menos 1 entre n por 1 menos 2 entre n. Así me voy a seguir hasta que vamos a llegar a por 1 menos n menos 1 entre n, ¿no? Esto les va a quedar. Sí está más o menos claro, así se va a ver, y eso es justamente lo que está aquí expuesto. No es más que un poquito de talacha lo que acabo de escribir ahí. Ajá. Déjenme hacer un más grande. Ahorita lo voy a poner ahí. Entonces, lo que acabo de hacerles ver es que en efecto, usando la fórmula del binomio, voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. 1 más 1 entre n a la n. Perdón, otra vez tenemos problemas con la conexión a internet. No sé por qué, según esto tengo una buena señal. En fin. Bueno, entonces por lo pronto vamos a regresar acá. Entonces lo que acabo de hacerles ver es que si yo tengo la solución 1 más 1 entre n, usan el binomio de Newton y en efecto pueden ver inmediatamente que la pueden reescribir así.
Ajá. Es un poquito de álgebra y la fórmula del binomio. Ajá. Insisten, yo la fórmula del binomio nunca la uso, no la uso yo con combinaciones. Yo, como les dije alguna vez, la fórmula del binomio para mí es 1 más x a la n va a ser 1 más el exponente por x más el exponente por el exponente menos 1 entre 2 factorial por x cuadrada más el exponente por exponente menos 1 por exponente menos 2 entre 3 factorial por x cúbica, y así me voy a seguir. Sí está claro, es mucho más, para mí, es mucho más, se visualiza mejor las cosas utilizándolas así que poniendo las combinaciones, ¿no? Los coeficientes binomiales, ¿no? Bien, entonces, ya sé, el primer paso ya está. Entonces tenemos esa igualdad. Y el siguiente ahora es, ¿cómo se llama? Ver que la sucesión es monótona. Mi sucesión es monótona. No, aquí lo correcto es monótona, no decreciente, ¿no? Sí, porque tenemos el menor igual, ¿no? Aquí se me fue el avión, ¿no? Va. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, voy a repetir acá. Tengo aquí el 1, el primer término en 1 es 1, ¿no? Luego el siguiente era, de la fórmula anterior era también otro 1, y luego el siguiente término era 1 entre 2 factorial por 1 menos 1 entre n, luego era 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n, por 1 menos 2 entre n, el que sigue, ajá, voy a ponerlo aquí, 1 entre 4 factorial por 1 menos 1 entre n, por 1 menos 2 entre n, por 1 menos 3 entre n, ¿sí? Etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el n más 1? Es esencialmente lo mismo, nada más que en lugar de n hay n más 1. Entonces les va a quedar 1, 1, les va a quedar 1 entre 2 factorial por 1 menos 1 entre n más 1, ajá. 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n más 1, por 1 menos 2 entre n más 1. Simplemente en la fórmula, en la suma que hicimos, que acabamos de ver ahorita, ajá, la previa, utilizo en vez de n es n más 1. Acá va a quedar 1 entre 4 factorial por 1 menos 1 entre n más 1, por 1 menos 2 entre n más 1, por 1 menos 3 entre n más 1. Noten que yo, algo que es muy importante cuando uno trabaja con sucesiones, sobre todo cuando no tiene mucha idea de qué está haciendo, noten que yo sí me esfuerzo por agarrar y ver cómo se ven los primeros términos de la sucesión. ¿Se acuerdan lo que hice con la del seno de n pi entre 2 menos 1 a la n entre n? ¿Cómo fui viendo cómo eran los términos? Entonces, lo mismo hago aquí para convencerme de lo siguiente. Fíjense, aquí voy a tener, este es menor o igual que este, ¿no? Este es menor o igual que este. Ahora, ¿qué tengo aquí? Yo sé que 1 entre n es más grande que 1 entre n más 1, ¿no? O sea, n más 1 es mayor que n, ¿no? Por lo tanto, su recíproco se invierte la desigualdad. Y si yo les multiplico por entonces menos n más 1, voy a ponerlo así, va a ser mayor que menos 1 entre n. Si multiplico por menos 1. Y si le sumo 1, ajá, ¿sí? Me va a cumplir esta desigualdad, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se llama? Entonces, 1 menos 1 entre n siempre va a ser menor que 1 menos 1 entre n más 1. Básicamente, aquí al 1 le estoy quitando algo más grande, 1 entre n, que aquí, ¿no? Le estoy quitando algo más pequeño al 1, entonces debe ser más grande. Le quito menos. Entonces, aquí tengo esta desigualdad. Ahora, la misma situación, voy a tener este con 2, aquí con 2, y voy a tener este menor que este. El otro también, todas cantidades positivas. Entonces el producto, no hay problema, se conserva el orden, yo voy a tener que igual acá. ¿Por qué? Porque este de aquí es menor o igual que este, y este de aquí es menor o igual que este. Entonces los productos, recuerden, todas las cantidades son positivas, todas son positivas. Ajá. Entonces, este producto va a ser igual, y lo mismo va a ser con todos. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Esta suma de acá, entonces, la suma de este, más este, más este, más este,
va a ser menor o igual que la suma de los términos de este lado. ¿Sí? Ok. ¿Y qué es la suma de este lado? Vamos a ver. ¿Se acuerdan? Esta suma era 1 más 1 entre n a la n, ¿no? La suma. Bueno, aquí hay puntos suspensivos. Déjenme ponerlos. ¿Borro? ¿Borro aquí? Oh. Entonces, siguiendo así, a lo que se llega, vamos a poner que era esto. Tenemos problemas otra vez. Siguiendo de esta manera, desde aquí vamos a llegar a esta suma de acá. La suma del lado izquierdo, esta suma de acá, va a ser 1 más 1 entre n, según lo que acabamos de ver. Y esta suma de este lado va a ser 1 más 1 entre n más 1 a la n más 1. Y entonces, como todos los sumandos de esta son dominados por los sumandos de esta, ¿no? La del lado izquierdo es menor o igual, todos los sumandos, entonces la suma pues no le queda otra más que ser menor o igual. Y esto muestra que nuestra sucesión 1 más 1 entre n a la n es monótona creciente. ¿Sí? Y entonces, noten que ni para Euler, él no tuvo que hacer nada de esto, para él era bien fácil, ¿no? De hecho, la idea de esta demostración ahorita va a quedar más claro, un poquito más adelante va a quedar más claro. Ajá. La idea de la demostración de este teorema no es fácil porque pues, sale de una idea que pues intuitivamente resulta clara, intuitivamente si pensamos en infinitamente pequeños e infinitamente grandes, cosa que en principio no es mala idea, para darse una, si uno piensa y sabe usar los infinitesimales, no es tan mala idea ver, porque les da una idea, la idea, sobre todo lo que les dice es de dónde demonios salieron las cosas, ¿no? Eso es muy importante. Y entonces ahí pensar en ideas como esta de Euler es muy importante. Bien. ¿Cómo se llama? Bueno, la idea es mostrar que la sucesión converja a un número entre 2 y 3. Bien. ¿Cómo se llama? Entonces vamos a lanzar un lema aquí, que es que 1 entre k factorial, este lema que está aquí, 1 entre k factorial es siempre menor o igual que 1 entre 2 a la k menos 1. Se hace por inducción, no es tan complicado hacerlo. De hecho, lo que uno tiene es que demostrar es que 2 a la k menos 1 es menor o igual que k factorial. Y eso es relativamente sencillo. ¿Qué es k factorial? Pues es 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, ¿no? Por 5, hasta que llegan a por k, ¿no? ¿Y qué es este de acá? ¿Qué es este el 2 a la k? Este es k factorial. ¿Y qué es 2 a la k menos 1? Pues sería, si empezamos con k igual a 1, sería 1, que es a la 0, luego seguiría 2, luego seguiría por 2, o sea, este por 2, ¿no? Luego por otro 2, luego por otro 2, etcétera, serían hasta las k menos 1, ¿no? Que llegarían acá. Noten que aquí, este es el mismo, estos dos son iguales, estos dos son iguales, pero aquí el 3, el factor porque estoy multiplicando en mi k factorial, es más grande que el 2. Y el 4 también es más grande que el 2. El 4 es el siguiente factor. El 5 también es más grande que 2. Entonces, este producto debe ser más grande que este producto. Sí está más o menos claro. Y de ahí sale que esta desigualdad debe ser cierta y por lo tanto esta desigualdad debe ser cierta. ¿Cómo se demuestra? Se demuestra por inducción. ¿Sí? No es muy complicado. Supónganse, para acá igual a 1. De este lado me queda, si quieren, aquí es más fácil de ver siempre. Para acá igual a 1, eso me queda 1, 2 a la 0, y eso es menor o igual que 1 factorial, que es, para acá igual a 2, eso me queda 2 a la 1, y de este lado me queda 1 por 2, que es el 2 factorial, ¿no? Que es igual a 2 y se cumple, ¿no? Para acá igual a 3, aquí me quedaría k cuadrada, aquí me queda 1 por 2 por 3, este es 4, este es 4, este es 6, y se cumple, ¿no? Y para las ya, los demás lo hacen por inducción. No es tan complicado, ¿no? ¿Sí? Bien.
Entonces, uno tiene este resultado. Este lo voy a usar ahorita. Ajá. Para lo que sigue, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Ahora ahí les va. Vámonos primero al lado de ver que está, o sea, voy a mostrar que 1 más 1 entre n a la n es mayor o igual que 2. ¿Cómo demuestro que es mayor o igual que 2? Lo acabamos de hacer. Esto es 1 más 1 más 1 menos 1 entre n por 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n por 1 menos 2 entre n, etcétera, ¿no? Ahora, si se fijan, aquí está el 2 más algo positivo. Esto es 2 más algo positivo. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 2. ¿Sí? Y de ahí sale esta desigualdad. Así de rápido, ¿no? De la fórmula, de lo que encontramos del desarrollo del binomio, sale esto que está acá. Ajá, y aquí es inmediato que estos términos van a ser mayores o iguales que 2. Muy bien. Resta ver que son menores o iguales que 3. Y esa parte de ahí, de que me volver, esta tiene un detallito. Ahí donde voy a usar lo que está acá arriba, ¿no? Me subo tantito. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es, queda 1. Era 1 más 1 entre n a la n, se escribía como 1 más 1 más 1 entre 2 factorial por 1 menos 1 entre n, más 1 entre 3 factorial por 1 menos 1 entre n por 1 menos 2 entre n. Qué raro. Más así me voy. Sí, ya se ve más o menos así, ¿no? Es lo que vimos ahí. Me sigo. Muy bien. Ahora fíjense. Estos de aquí, el 1 menos 1 entre n es menor que 1. Menor o igual vamos a poner. Este es menor o igual que 1. Este también es menor o igual que 1. Estamos pensando en n suficientemente grande. De hecho, aquí para n mayor, siempre n es mayor que 2. De acuerdo con el binomio, si no ya terminamos, nunca llegamos. Ajá. Tengo problemas con la señal, disculpen, otra vez, no sé qué está pasando. Pero bueno, regresando aquí. Entonces tenemos esto que está aquí y todos son menores o iguales que 1. El que sigue, si fijan, es 1 entre 4 factorial por 1 menos 1 entre n, por 1 menos 2 entre n por 1 menos 3 entre n. Cada uno de estos va a ser menor o igual que 1. Te están quitando algo al 1. Y van a ser mayores o iguales que 0, porque aquí esta suma corre desde que n igual con 1, hasta, o sea, la suma corre hasta llegar a este término de acá, es hasta llegar a n menos 1, ¿no? Si se acuerdan. Bien, entonces, todos estos son positivos y son menores o iguales que 1, entonces directamente 1 más 1 entre n, ahora n va a ser 1 más 1 más 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial. Si este número es menor o igual que 1, pues entonces si lo multiplican por 1 entre 2 factorial, pues les va a quedar que es menor o igual que 1 entre 2 factorial. Si multiplican esto es menor que 1, lo multiplican por 1 entre 3 factorial, les va a poder quedar menor que 1 entre 3 factorial, etc. Entonces va a quedar esto, 1 entre, esto sería 1 entre 4 factorial, etc., ¿no? ¿Sí? Bien. Ya no utilizamos esta desigualdad que les puse acá arriba. Entonces esto va a ser menor o igual que 1 más 1, más 1 entre más 1 medio, más, este va a ser 1 más, ¿qué? 2 al cuadrado, más 1 entre 2 al cubo, más 1. Así me voy, ¿no? Así me voy, así se ve. Hasta llegar a quién va a ser hasta 1 entre 2 a la n del n factorial que aparecería en el último término. Así se ve esto. ¿Sí está claro? Ahora fíjense qué es esto. ¿Hasta n menos 1? Hasta n menos 1, perdón. Si llegamos hasta el n factorial, que sería hasta el 2n menos 1. Esto es la serie geométrica. Esto va a ser 1
más, si usamos 1 menos 1 entre 2 a la n, entre 1 menos 1 medio. Y esto de aquí, si se fijan, es por las fórmulas de la serie geométrica. Este uno de acá, y esta es la fórmula de la serie geométrica, aquí está, serie geométrica, binomio y serie geométrica, va a ser 1 más, esto de aquí es 1 menos 1 medio es 1 medio, pasa para arriba, les va a quedar 2 menos 2 por 1 en medio a la n, ¿no? Y eso, si fijan, es 3 menos 2 por 1 entre 2 a la n. No me importa, esto es positivo, le estamos quitando al 3, esto es menor o igual que 3. ¿Sí está claro? De aquí. De hecho, aquí quedaría con este 2, aquí les quedaría la n menos 1. 3 menos algo positivo es menor que el 3 solito. Y ya demostraron que esta de aquí, para toda n, es menor o igual que 3. Entonces tengo una sucesión monótona no decreciente, sí, monótona no decreciente y acotada superiormente, converge. Entonces, ¿qué tengo? Ya terminamos, ¿no? ¿Qué demuestra esto? Como, fíjense, finalmente, como 1 más 1 entre n a la n es monótona creciente y 1 más 1 entre n a la n está acotada superiormente por 3, entonces, por monotonía, por el teo de monotonía, la sucesión 1 más 1 entre n, aquí me faltó poner la llave, ¿no? 1 más 1 entre n a la n converge. Y puesto que siempre es menor o igual que 3, y como 2 menor o igual que 1 más 1 entre n a la n menor o igual que 3, entonces el límite, cuando n tiene infinito de 1 más 1 entre n a la n, va a ser mayor o igual que 2 y menor o igual, aquí está la n, ¿no? Menor o igual que 3. A este límite lo definimos como el número e. ¿Sí queda claro? Es exactamente el número que nos dio. Noten que Euler simplemente debe de ser un número, fíjense, debe de haber un número para el cual se cumpla esta igualdad, ¿no? Así lo dice, E igual a 1 más 1 entre el n infinitamente grande a la n infinitamente grande. Debe haber un número que haga esto. Nosotros tuvimos que hacer para justificar este simple manejo de los infinitamente pequeños e infinitamente grandes de Euler, este relajo que está aquí, todo salió de justificar el, ¿cómo se llama? Para justificar eso que acabo de poner ahí, ¿no? 1 entre 1 más 1 infinitamente grande, 1 entre 1 más 1 entre 1 más 1 entre 1 infinitamente grande, todo elevado a la 1 infinitamente grande, va a darles el número E. Va a ser un número y ese número va a ser el número E. ¿Qué tuvimos que hacer aquí? Usar el binomio de Newton, usar o sea, ver que era monótona creciente, y luego tratar de acotarla de una manera que, ¿cómo se llama? Que pudiéramos controlar más o menos. ¿Sí? Y con eso llegamos a usar el teorema de convergencia monótona. Bueno, sí, bueno, no sé qué está pasando. De repente me está brincando la señal, no sé por qué. Entonces tenemos el teorema de convergencia monótona y eso me llevó a que esta sucesión converge a un número entre 2 y 3 y entonces el límite de esta sucesión le llamamos el número de esta. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n va a ser el número e. Y eso es de los límites importantes. Famoso límite. Su convergencia ya vimos cómo lo demostramos, ¿no? Requerimos demostrar que es monótona. Para demostrar que es monótona creciente, lo que hacemos es utilizar el desarrollo del binomio de Newton y reescribirlo de manera adecuada. Y para ver que es acotada superiormente, usamos
esta relación para acotar los factoriales por las potencias de 2, y con eso, ¿cómo se llama? Sale nuestro resultado, ¿no? Bien, entonces, vamos a pararle aquí. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. Ajá. Entonces, con unos límites muy bonitos. Noten que estos límites, desde hecho, el de la raíz enésima de Q hasta el límite de 1 más 1 entre n a la n, ¿cómo se llama? Estamos usando todas las herramientas que hemos desarrollado a lo largo de estas clases sobre sucesiones, ¿no? Entonces, por eso, primero, estos límites son importantes por sí mismos, pero el otro lado por el cual a mí me gusta presentarlos es porque ilustran mucho cómo se utilizan los teoremas que tenemos. Las ideas que están involucradas, por supuesto, hay que trabajarlas, no son tan inmediatas. Tendría uno que seguir leyendo a Euler para darse cuenta de que uno puede hacer exactamente lo que hice ahorita. Pero no es fácil. Y bueno, entonces déjenme hacer dos cosas. Vamos a parar la grabación. ¿Cómo se llama?